Ya. Bueno, vamos a continuar con, con la con el avance. En la mañana habíamos quedado en esta parte, en esta lámina. Eh, Tenemos que comprender bien lo que son las redes de área virtual, ya que en los tres parciales vamos a estar configurando, ¿no? Y pues también es posible que, bueno, en realidad no es posible, sí o sí va a venir tal vez eh, preguntas o enunciados relacionados a esto en su primer parcial, en su segundo o en su final, ¿ok? Para los tres grupos. Entonces, este, ¿qué podemos aclararles o qué podemos aclarar en este caso? Pues debemos comprender de manera concisa que cuando hablamos o cuando nos referimos a una VLAN, una red de área virtual, es una forma, es una manera de poder segmentar de manera lógica a nivel de software, ¿no? En un switch, eh, un conjunto de redes, ¿no? Y pues podemos aprovechar de una vez también de indicar que cada que creemos, configuremos una VLAN, nos estamos refiriendo, ¿no? A un dominio de broadcast por cada VLAN, ¿no? Eso también. Entonces, ¿con qué objetivo nosotros conformamos o configuramos VLANes? Pues porque podemos aprovechar la cantidad de interfaces físicas que se disponen en un switch, ¿no? Para que de un grupo determinado de interfaces, ¿no? Pertenezcan a cierta VLAN y otro grupo de interfaces pertenezcan a otra VLAN diferente, ¿no? Entonces, eso que estamos mencionando en realidad es una agrupación lógica, ¿no? Una agrupación lógica de interfaces, pero desde el punto de vista físico se va a ver un solo switch usando todas sus interfaces, ¿no? Pero desde el punto de vista lógico tenemos que verlo como la separación entre dos o más VLANes, dependiendo cuántas configuremos y a cuántas interfaces asignemos a esas VLANes, ¿no? Entonces, las creaciones la VLANes, esta agrupación de interfaces y conectadas a ciertos dispositivos, pues se avanza, más que todo se realiza con la necesidad de quizás dividir sus redes en distintas áreas, distintos, no sé, pues en una empresa, en un edificio, en departamentos, oficinas, o dependiendo del rol o la función que cumplen, ¿no? Una VLAN especializada para el área, no sé, pues en una empresa quizás recursos humanos, otra empresa, en otra área, perdón, otra oficina para sistemas, otra oficina para clientes y así, ¿no? De esa manera tal vez, ¿no? O también dependiendo la ubicación o el lugar, la ubicación física en donde se quieran ubicar los dispositivos que van a conectarse a cierta VLAN, ¿no? Entonces, esto con el objetivo, ¿no? De tratar de mejorar, ¿no? El rendimiento de la red, eso es lo que se busca siempre, ¿no? Y también, ¿no? Brindar de alguna manera quizás seguridad, ¿no? Para limitar la propagación de un tráfico innecesario, ¿no? Entonces es por eso que se segmenta una red en varias subredes o en varias VLANes, mejor dicho, ¿no? Y bueno, repito nuevamente, cuando cada que nosotros creamos o configuremos VLANes, ¿no? Cada VLAN va a crear su propio dominio de broadcast, ¿no? Eso no olvidarse, ¿no? Entonces, además de que al crear varias VLANes, cada VLAN va a formar su propio dominio de broadcast. También no olvidemos que los routers, ¿no? Por cada puerto de un router crea su propio dominio de broadcast, ¿no? Eso lo hemos avanzado en Red 1, así que seguramente se deben acordar, ¿no? Entonces aquí en la ilustración, por ejemplo, tenemos en este switch que seguramente cierta cantidad de interfaces han sido han sido configurados de tal manera que que pertenecen en modo acceso para la VLAN 1, ¿no? En el cual
rige o tiene su propio dominio de broadcast, ¿no? Es denominada subred 1, por ejemplo, ¿no? Y pues al lado, al costado derecho, tenemos dispositivos conectados específicamente de manera conveniente a un grupo de interfaces asociadas en modo acceso a la VLAN 2 con su propio dominio de broadcast, formando lo que es la subred 2, ¿no? Entonces eso, tan conciso, tan simple como eso, es lo que resulta ser cuando hablamos o les pregunten sobre redes de área virtual VLAN, ¿no? Bueno, seguramente también están viendo, habrán visto y van a seguir viendo, van a ser evaluados también sobre el truncamiento VLAN o el VLAN trunking, ¿no? Que es un mecanismo o un método en realidad para poder permitir, ¿no?, que el tráfico de múltiples VLANs viaja a través de un solo enlace físico, suponiendo que tenemos en este escenario una conexión entre dos switches, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar un enlace para el transporte de tráfico de cada VLAN, ¿no?, para la VLAN 10 y para la VLAN 20, como tenemos acá en el diagrama, pues podemos usar un solo enlace, estableciéndolo o configurándolo cada extremo cada interfaz extremo de este enlace, configurándolo en modo troncal, es decir, un puerto troncal, ¿no? Gigabit 01, así como también gigabit 02, ¿no? De tal manera que estas interfaces van a etiquetar los paquetes para que puedan para que se pueda saber a qué VLAN pertenece, ¿no?, cada paquete, a la VLAN 20 o a la VLAN 10, suponiéndonos en el ejemplo de este escenario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá o cuáles serían los puntos claves? En realidad serían pues las VLANs, tenemos las VLANs locales, en este caso la VLAN 10 y la VLAN 20, configuradas tanto en este switch como el otro, en el switch 1 y en el switch 2, ¿no? Obviamente, como habíamos dicho, seguramente se han tenido que configurar ciertas interfaces que van a pertenecer en modo acceso o asignados a la VLAN 10, así como también a la VLAN 20, ¿no? Y lo mismo en este otro switch, en el switch 2, interfaces para la VLAN 10 y para la VLAN 20, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una comunicación interswitch? O sea, primero puede darse dos tipos de comunicaciones, una en donde, supongamos aquí en el switch 1, en la VLAN 10, hay dos PCs conectadas a interfaces que están asignadas a la VLAN 10, ese paquete que participa en esa comunicación de dos PCs que pertenecen a la VLAN 10, el paquete más que todo, ¿no?, o peor, que se va a transmitir entre PCs o computadoras host que pertenecen a esta VLAN, va a ocurrir lo que llamamos un reenvío sin necesidad de etiquetado, ¿no? O sea, sin necesidad de etiquetar el tráfico perteneciente a alguna VLAN, ¿no? ¿Por qué? Porque están dentro de este segmento, ¿no? Ahora, si en caso es un host ubicado en esta VLAN 10 de este switch 1 quiera comunicarse o quiera transmitir paquetes a otra PC de la misma VLAN, pero de un diferente switch, de un switch remoto o distinto en el que del origen, ¿no?, pues ahí el paquete se va a ver obligado va a ser reenviado, por el switch a través de la interfaz troncal, ¿no?, a través del puerto troncal gigabit 01, por ejemplo, ¿no? Entonces es aquí donde ese paquete va a ser necesario que el puerto troncal agregue una etiqueta para identificar a qué VLAN pertenece, ¿no?, en todo caso, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos en realidad el etiquetado del tráfico, ¿no? Entonces, sabemos que este paquete, por ejemplo, ¿no?, sale por el puerto gigabit 01 en switch 1 y en el puerto gigabit 02 switch 2 es recibido, ¿no? Entonces, este switch 2, al analizar este paquete, pues
revisa, examina que esté etiquetado gracias a un protocolo, al protocolo 802.1q, que más adelante vamos a hablar. Identifica, ¿no?, a qué VLAN de origen pertenece, en este caso la VLAN 10, ¿no?, como por ejemplo, ¿no? Tal manera que el switch 2 va a saber a qué interfaz destino asignado a esa VLAN va a enviarlo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ya para terminar esta parte, ¿no?, cuando hablamos de VLAN trunking, ¿no?, o truncamiento VLAN, nos va a permitir, ¿no?, que una conexión física, ¿no?, un enlace físico entre switches, por ejemplo, lleve el tráfico de múltiples VLANs, ¿no?, de forma organizada, de forma etiquetada, de tal manera que cada interfaz configurada como puerto troncal va a agregar una etiqueta a la trama, ¿no?, o al paquete, perdón, ¿no? Entonces, tan simple como eso. Ese protocolo de etiquetado de la trama, ¿no?, tiene que ver, o es gracias a partir del protocolo 802.1q, ¿no?, para el truncamiento VLAN, ¿no? En realidad este es un estándar del grupo de ingenieros de la IEEE que se utiliza, ¿no?, se utiliza para poder encapsular tramas Ethernet y permitir, ¿no?, y permitir que múltiples VLAN, es decir, múltiples redes de área virtual, puedan comunicarse a través de un solo enlace físico que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Conocido obviamente como truncamiento, ¿no?, enlace troncal, ¿no? Entonces, a través de estos protocolos 802.1q es posible añadir a esa trama Ethernet, repito, y atención acá, ¿no?, añadir un campo de 4 bytes a la trama de Ethernet original, ¿no?, llamado etiqueta o tag, ¿no? Esta etiqueta en realidad vendría a ser, o se podría, es donde se insertaría, mejor dicho, ¿no?, se insertaría entre la dirección MAC, ¿no?, de origen y destino, y el campo tipo o longitud, ¿no? Esta etiqueta tiene ciertos subcampos, ¿no?, como podrán ver acá en la ilustración, ¿no? Tiene un campo llamado tipo, tiene un campo llamado prioridad, tiene un campo llamado bandera y tiene un campo llamado VLAN ID, ¿no? Entonces, el campo tipo en realidad indica que se trataría de una trama proveniente o de origen de este protocolo, ¿no?, 802.1q, ¿no? El campo prioridad indicaría en realidad, o mejor dicho, es usado para brindar calidad de servicio para cierto tráfico que se le quiera dar prioridad, como su nombre lo indica, ¿no? El campo bandera indicaría, o mejor dicho, hace referencia si la dirección MAC está en formato canónico, ¿no? Y luego tenemos la VLAN ID de un tamaño de 12 bits, que es el campo más importante y es mediante la cual los puertos troncales o los switches también en su vez, sí mismo, pueden identificar a qué VLAN pertenece la trama, ¿no? Entonces, con 12 bits se pueden identificar hasta 4096 VLANs, ¿no? Entre o desde 0 hasta 4095, ¿no? En switches de fabricante Cisco se clasificaría un rango normal de VLANs desde la VLAN 1 hasta la VLAN 1005, que es un rango predeterminado y comúnmente usado, ¿okay? Y además recalcar aquí también, por si acaso les aparece en su examen, ¿no?, que las VLANs, lo vamos a anotar también, antes de que nos olvidemos, las VLANs 1002 hasta la 1005 son VLANs reservadas, ¿no? Son VLANs reservadas.
para redes específicas, ¿no? Y eso se ve al ejecutar show VLAN brief en los switches capa 2 o multicapas en el packet tracer, ¿no? Entonces eso, aclarar ese detalle, ¿no? También hay otro rango denominado rango extendido, en el cual el número de VLAN, el rango de VLAN comprendido, de ID de VLAN comprendido, va desde la VLAN 1006 hasta la 4094, ¿no? Entonces esto en realidad lo que permite es la configuración de más VLAN si se necesitara, ¿no? Pero tiene algunas limitaciones, ¿no? Más que todo relacionado al protocolo BTP de Cisco, ¿no? Entonces, esto con relación al protocolo 802.1q relacionado al etiquetado de VLAN en las tramas para el truncamiento VLAN. Espero que haya quedado claro esta parte. Entonces. Por último, avanzando, tenemos la VLAN nativa. Cuando hablamos de VLAN nativa, es una especie de VLAN especial configurada, que va a estar configurada en enlaces troncales que habíamos visto anteriormente, ¿no? En enlaces troncales del protocolo 802.1q, ¿no? Entonces, en los switches del fabricante Cisco, en Packet Tracer, como habrán visto en todas estas clases, en lo que va del semestre, pues la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. Si ustedes ejecutan el comando show osh VLAN brief, ¿no? en modo root en los switches, pues van a ver al inicio de la tabla del sumario de VLANes VLAN 1, ¿no? Entonces esa VLAN 1 en realidad es la VLAN nativa por defecto. Ahora esta VLAN nativa se puede asignar a otra VLAN, que es lo que vamos a practicar o vamos a repasar en la práctica en el simulador en las siguientes reuniones que vamos a tener, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de VLAN nativa? Cuando hablamos de VLAN nativa, o el funcionamiento que tiene este tipo de VLAN nativa es el tráfico sin etiquetar, ¿no? Es decir, cuando las tramas que pertenecen a esta VLAN nativa no van a ser etiquetadas, ¿no? Con un encabezado o con esta etiqueta 802.1q cuando atraviesen el enlace troncal. Cuidado que eso puede ser evaluado, ¿no? En su examen, ¿no? Las tramas que pertenecen a la VLAN nativa no son etiquetadas, ¿no? Con este encabezado 802.1q, con esta etiqueta 802.1q, ¿no? Cuando atraviesen el enlace troncal, ¿no? Ahora, en el destino, por ejemplo, cuando un switch, ¿no? De un extremo ubicado del enlace troncal, ¿no? Reciba este tipo de trama sin etiqueta 802.1q, se le va a asignar, cuando detecte que no tiene ninguna etiqueta asignada, se le va a asignar automáticamente a la VLAN nativa, ¿no? Entonces, cuando configuremos las VLANes nativas en todos los switches de nuestra topología, es muy importante, escuchen bien, es muy importante que configuremos con el mismo número, con el mismo ID de VLAN nativa, ¿ok? Y eso también lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero de forma teórica quiero que esto se entienda, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Sobre el enrutamiento entre VLANes utilizando un router y un enlace troncal, ¿no? Utilizando un router y un enlace troncal. En este caso, este modelo o este escenario es conocido también como router on a stick, si lo quieren buscar por su cuenta, ¿no? En otras palabras, es el enrutamiento entre VLANes, ¿no? Empleando un router y usando un único enlace en el cual vamos a poder configurar subinterfaces, ¿no? Entonces, cuando me refiero a eso, más o menos la topología en Packet Tracer vendría a ser así, ¿no? Nosotros colocamos un router
nosotros colocamos no sé, pues un switch de esta manera, más o menos, y peces, ¿no? Peces, ¿no? Entonces, este interfaz gigabit 000 de este router se van a tener que configurar subinterfaces, ¿no? Que se van a asociar a cada VLAN o por las cantidades de VLANes que quisiéramos enrutar, ¿no? Si hubieran acá dos VLANes, como es el caso de esta topología de la ilustración, tenemos dos VLANes, entonces tendríamos que necesitar configurar dos subinterfaces en la interfaz del router, ¿no? Y asociarlas a cada VLAN, ¿no? En relación al enlace troncal, a esta conexión troncal que existe entre el switch y el router, es decir, desde este punto de vista entre el switch y el router, ¿no? Que están conectados, ¿no? Físicamente. En la parte de la interfaz del switch, es decir, ubicándonos aquí en fase 03, por ejemplo, aquí en el simulador, y pues aquí, bueno, no tiene el nombre, pero supongamos que tiene una interfaz fast Ethernet 2 gigabit, ¿no? Esta interfaz debemos configurarla como puerto troncal, ¿ok? Eso también lo vamos a ver en la práctica, en el simulador, en las siguientes reuniones. ¿Con qué objetivo vamos a establecer, nuevamente repito, como puerto troncal para poder permitir el tráfico de estas dos VLANes, ¿no? En este ejemplo de este diagrama, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a permitir el tráfico de múltiples VLANes entre ambos dispositivos, ¿no? Entre el switch y el router, ¿no? Pues como ven en la imagen, ahí se transmiten paquetes de la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10 y así sucesivamente, ¿no? Decíamos, ¿no? La creación de subinterfaces asociadas para cada VLAN. Esto es importante, ya que cada subinterfaz, ¿no? No sé, pues podríamos llamarle, si esa interfaz tuviera como nombre gig 000, ¿no? Vamos a colocarlo por acá, ok, así. Las subinterfaces a configurar o asociar, tendríamos que crear dos, ¿no? Podríamos crear una de nombre gigabit 00.10 para la VLAN 10, la primera subinterfaz, y la segunda subinterfaz gigabit 000.20, ¿no? Entonces podríamos crear dos subinterfaces, cada una asociarlas a la VLAN 10 y la otra a la VLAN 20, ¿no? Entonces estas subinterfaces nosotros vamos a tener que asignarle una dirección IP y que van a actuar, van a trabajar como puerta de enlace predeterminada, como gateway, repito, como gateway para esas VLANs, ¿no? De esa manera. Entonces, no olvidar eso, por favor. Esto es crucial para poder nosotros configurar, ya sea escribir a mano los comandos o en Packet Tracer, entender lo que estamos haciendo, ¿no? No es solo hacer por hacer, sí entender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso por favor que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de un enrutamiento VLAN a través o empleando un router, ¿no? Y usando un enlace troncal, se trata de un tipo de escenario, ¿no? Router on a stick, si es que lo quieren buscar, ¿no? Ahora, vuelvo a mencionar, esas VLANes, cada VLAN configurada pues va a tener un dominio de broadcast cada uno, ¿no? La VLAN 10 va a ser un dominio de broadcast, la VLAN 20 va a ser un dominio de broadcast, ¿no? También por si se preguntan, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de enrutamiento? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, supongamos que en la VLAN 10 va a enviar un paquete, ¿no? Con una dirección IP destino que va a pertenecer o va a apuntar a la VLAN 20, ¿no? Es decir, de la VLAN 10 a la VLAN 20. ¿Qué sucede con ese paquete? Va a viajar en primer lugar al switch, luego desde el switch se va a enviar por el puerto troncal, por el enlace troncal hacia el router, ¿no? Hacia el router. Este router va a recibir esa trama, ese paquete etiquetado con la VLAN 10, como habíamos visto anteriormente, mediante el protocolo 802.1q.
Luego lo que va a hacer el router es enrutar, encaminar, reenviar el paquete a través de la subinterfaz de la VLAN 20, ¿no? ¿Por dónde es recibido el paquete? Por la subinterfaz de la VLAN 10. ¿Por dónde es reenviado el paquete? Destino, a la dirección destino, mediante la subinterfaz gigabit 000.20, ¿no? Es decir, la gateway de la VLAN 20, ¿no? Y lo envía de regreso al switch, ¿no? Lo envía de regreso al switch por el mismo enlace troncal, pero aquí el switch, cuando ya recibe el paquete etiquetado para la VLAN 20, repito, ¿no? Ya lo va a reenviar al dispositivo destino dentro de esta VLAN, ¿no? Tan simple como eso es el funcionamiento o el proceso de enrutamiento en este tipo de escenario, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos configurar o cómo es que debemos configurar las VLANs y establecer las interfaces en modo acceso en una interfaz, ¿no? En un switch, ¿no? Si por ejemplo tuviéramos 3 VLANs que configurar y tuviéramos que configurarlo esto en un switch, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues crear las VLANs. Cada que les aparezca como enunciado, o ya sea para defender su examen en el simulador de Packet Tracer o a mano, deben primero crear las VLANs, ¿no? Crear las VLANs en el switch, ¿no? Crear las VLANs que les indiquen. En este caso, con el diagrama, debo interpretar que debo crear la VLAN 1, debo crear la VLAN 2, debo crear la VLAN 3, ¿no? De esa manera, ¿no? Y luego debo configurar los puertos o las interfaces en modo acceso asignadas para transportar tráfico de cierta o determinada VLAN, ¿no? En este caso puedo yo observar que FA011 y FA012 son interfaces en modo acceso asignadas para VLAN 1. FA015, FA016 son interfaces asignadas para la VLAN 3 y FA013 y FA014 son puertos en modo de acceso para la VLAN 2, ¿no? De esa manera, ¿no? ¿Cuáles serían esos comandos para nosotros realizar ese cometido? Pues de la siguiente manera, ¿no? Primero, lo que debemos hacer es crear las VLANs, ¿no? Lo creamos nosotros en el switch, estando ubicados en el modo configuración global, como pueden observar, ¿no? Estando ya en el modo configuración global y obviamente y previamente habiéndonos logueado o iniciado en modo root, ejecutamos el comando VLAN espacio seguido del ID o el número que le queremos dar, ¿no? En este caso nosotros que tendríamos que hacer esto 3 veces para VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3, ¿no? En este caso en la ilustración está siendo creada la VLAN 2. Luego, dentro del modo de configuración de esa VLAN 2 se está asignando un nombre, ¿no? Esto ya es opcional. Si ustedes prefieren, para mantener un orden, pueden agregarle un nombre, ¿no? Luego de eso, salir del modo de configuración de VLAN a través del comando interface. Ya sea, podemos aprovecharnos del comodín range para poder agrupar o seleccionar un grupo de interfaces y a ese grupo de interfaces decirle o establecer el modo de acceso para la VLAN 2, ¿no? Con el comando switch port access VLAN 2, tan simple como es. Entonces, todos estos son los simples y cortos pasos para poder crear la VLAN y luego para poder asignar las interfaces a cada VLAN, ¿no? Entonces, de esta forma, estos pasos son mecánicos. Lo único que cambiaría es el nombre de la VLAN, el ID de la VLAN y las interfaces que asignan, ¿no? VLAN 1, creamos la VLAN 1, asignamos estas dos interfaces en modo acceso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando estemos en el simulador, ¿no? Luego, si nosotros queremos verificar la información o la configuración que hayamos realizado, pues lo podemos hacer con Show VLAN Brief, ¿no? En el cual vamos a poder ver las VLANs configuradas en el switch, así como también podemos verificar más información del dispositivo con Show Run o Show Running Config, ¿no? En donde ya podemos ver información de la configuración de forma completa, ¿no? En fin, bueno, aquí tenemos una ilustración en donde ya
Luego de crear la VLAN 2, volvemos a ejecutar show VLAN brief y podemos observar la VLAN 2 ya creada y con los puertos o interfaces asignados, ¿no? Y habilitados y estando en estado operativo, ¿no? De esa manera, ¿no? Tenemos otro tipo de escenario, es el enrutamiento intra-VLAN. Bueno, en este estamos haciendo una comparación, entre el enrutamiento intra-VLAN y el enrutamiento inter-VLAN, ¿no? El enrutamiento intra-VLAN, era el escenario que estábamos comentando donde está al inicio. El enrutamiento de VLANes usando un enlace troncal empleando un router es el enrutamiento, en otras palabras, inter-VLAN, ¿no? Vamos a colocar enrutamiento inter-VLAN para que intra-VLAN. Vamos a configurar. ¿Dónde está? Intra-VLAN. Listo. Ya. ¿A qué nos referimos con enrutamiento cuál sería el versus del enrutamiento de intra-VLAN con el enrutamiento inter-VLAN, ¿no? El enrutamiento intra-VLAN era el que habíamos visto al inicio, ¿no? Que va a ser aquel método que va a usar, como podemos ver acá, estoy señalando, apuntando, el uso de un router, ¿no? En el cual vamos a crear subinterfaces asociadas a cada VLAN y van a estar conectados cada uno al switch mediante un enlace configurado en modo troncal, ¿no? En modo troncal bajo el protocolo 802.1. ¿Con qué propósito? Para poder permitir transportar el tráfico de múltiples VLANs, ¿no? Entonces este router va a usar esas subinterfaces de forma lógica desde el punto de vista software, ya que desde el punto de vista físico se va a ver como si fuera solo una interfaz, ¿no? Entonces eso que sepan ustedes esta diferencia, ¿no? El enrutamiento, cuando hablamos de enrutamiento inter-VLAN, es el lado izquierdo de esta ilustración. Aquí vamos a usar, este método usa en realidad switches multicapa, switches de capa 3 con capacidades o habilidades de capa 3, ¿no? Es decir, con la posibilidad de poder realizar tareas de enrutamiento, ¿no? Entonces, al poder tener esta capacidad integrada en estos switches multicapa, que seguramente ya deben haber visto, estos tienen la capacidad de poder redirigir el tráfico entre diferentes VLANs que estén configuradas allí, ¿no? De manera interna, ¿no? Sin la necesidad de implementar un router en el cual tengamos que configurar subinterfaces. No hay necesidad de hacer eso acá, ¿no? Simplemente con los switches capa 3 vamos a poder dirigir el tráfico entre diferentes VLANs, ¿no? ¿A través de qué forma? A través de la creación de interfaces virtuales, ¿no? Llamadas SVI, ¿no? Entonces vamos a mencionar las tres opciones de las cuales disponemos, ¿no? De enrutamiento, VLANs, ¿no? La primera, el intra-VLAN, ¿no? Enrutamiento de VLANs con enlaces troncales empleando un router, ¿no? Y subinterfaces. Otra opción que disponemos es el enrutamiento inter-VLAN, que es el enrutamiento de VLANs con switches de capa 3, multicapas o interfaces virtuales mediante el empleo o el uso de interfaces virtuales. Y la otra opción que tenemos sería el enrutamiento de VLANs con puertos de enrutamiento en un switch de capa 3, ¿no? Con puertos de enrutamiento en un switch de capa 3. Tengo entendido que en sus exámenes van a tener casos o escenarios de las primeras dos opciones, ¿no? Ya la tercera no es tan consultada, tan evaluada, pero es necesario que también tengan conocimiento de esto, ¿no? Empecemos entonces. Bueno, ya habíamos hablado de enrutamiento intra-VLAN. Vuelvo a repetir, basada en la creación de sus subinterfaces asignadas para cada VLAN, ¿no? Esas subinterfaces deben ser configuradas con una dirección IP pertenecientes al segmento de cada VLAN. Eso, ojo por ahí, por favor, allí.
Y pues al configurar esa subinterfaz es un comando muy importante, repito, antes de asignar la dirección IP, es el comando de encapsulación .1Q para trabajar con el protocolo 802.1Q, ¿no? Y seguido de un ID que va a pertenecer al número de la VLAN que nosotros señalemos que trabaje como gateway o puerta de enlace para esa VLAN, ¿no? Por ejemplo, acá la gigabit, la subinterfaz gigabit 0/0.10, que es la forma en cómo se invoca la subinterfase a partir de una interfaz padre, podríamos decir gigabit 00. Tenemos que indicarle seguido de eso, o luego de ejecutar ese comando, tratar de encapsular esa interfaz, ¿no? Mediante ese protocolo y apuntando a la VLAN. En este caso, 10 porque vamos a trabajar como la subinterfaz gigabit 0/0.10 para la VLAN 10. Entonces, en la encapsulación debemos señalar eso, ¿no? El ID 10, ¿no? Ahora, otra cosa que destacar, no es necesario que el nombre de la subinterfaz tenga que también, seguido del punto 0, un número, un valor, un ID similar al de la VLAN. Puede ser uno distinto, ¿no? En este caso no hay problema, pero el valor que sí tiene que ser igual al valor de la VLAN, al ID de la VLAN, pues es el comando, en el comando de encapsulación .1Q donde hay que hacer eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería la subinterfaz para la VLAN 20. ¿Cómo se ejecuta el comando de encapsulación? Pues señalando al final el ID de la VLAN 20, ¿no? Y luego ya procedemos con la asignación de la dirección IP seguido de su máscara de red, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Luego de haber configurado esa subinterfase, si ustedes consultan o verifican la tabla de enrutamiento de ese router, pues ya van a aparecer las redes directamente conectadas y las redes locales gracias a esas subinterfaces, ¿no? Acá. De esa manera es una forma de darse cuenta que se están reconociendo, ¿no? Los segmentos de red de cada VLAN, ¿no? Tenemos el enrutamiento inter-VLAN. El anterior era el intra-VLAN, ahora pasamos al inter-VLAN, enrutamiento inter-VLAN, en donde hacemos uso de un switch multicapa, ¿no? En el cual nosotros vamos a configurar, ¿no? Interfaces lógicas de capa 3 en este switch multicapa, creadas para cada VLAN. Es decir, en otras palabras, las interfaces virtuales van a ser una interfaz VLAN 10 creada para puerta de enlace para que la VLAN 10. Tenemos acá la misma siendo asignada una dirección IP y su máscara de red, para la VLAN 20 también y para la VLAN 30 también, ¿no? Entonces, cada interfaz VLAN va a actuar como una puerta de enlace para cada subred, ¿no? La interfaz VLAN 10 para comunicar los dispositivos de la VLAN 10, la interfaz VLAN 20 para comunicar los dispositivos de la VLAN 20 y la interfaz VLAN 30 para comunicar el router con el switch o con el multicapa, ¿no? De tal manera que luego de haber configurado con este método, pues se va a permitir enrutar el tráfico entre múltiples VLAN, ¿no? Entre ellas en todo caso, ¿no? Y el siguiente método de enrutamiento VLAN, en este caso con puerto de enrutamiento en el switch multicapa, es decir que en el enlace entre el router y el switch multicapa no se va a configurar una interfaz VLAN, pues simplemente se va a configurar como un puerto enrutado, ¿no? Es decir, aquí va a participar una pequeña, digamos, red auxiliar. Ustedes ya saben a qué me refiero con red auxiliar, donde vamos a establecer un segmento de red. Generalmente o comúnmente en los exámenes solemos asignar un prefijo de red /30, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? En el cual vamos a asignar una IP a la interfaz del router, una IP a la interfaz que esté conectada en el enlace al switch multicapa, ¿no? Sin configurar VLAN, ojo, sin configurar VLAN, ¿no? Y pues los demás, sí, vamos a configurar interfaces virtuales para la VLAN 10 y para la VLAN 20, ¿no? ¿De qué manera? Con interfaz VLAN 10, interfaz VLAN 20, ¿no? Invocando esos comandos y luego
asignando su IP de la misma manera, ¿no? Y para el caso de esta red auxiliar, pues invocamos en el switch multicapa la interfaz gigabit 01, establecemos el comando no switch, por esto es muy importante, porque si no, no nos va a dejar asignar una IP, ¿no? Y luego habilitar con el comando IP routing la posibilidad de enrutar los paquetes entre las subredes, ¿no? Ya que si no habilitamos este protocolo, pues vamos a tener problemas con los paquetes, ¿no? Ahora, si configuramos de esta manera en nuestro examen, en nuestra topología, va a ser necesario, cuando configuremos enrutamiento estático o dinámico, ¿no?, configurar eso que estoy mencionando, así como también lo hacemos en el router, también vamos a tener que hacerlo en el switch multicapa, ¿no? Y eso es muy importante y ojalá que lo tomen en cuenta, ¿no? Por favor. Entonces, se preguntarán, ¿no? Se preguntarán cuáles de estos tres métodos son los más recomendados. Esto es una parte extensa que tenemos que hablar sobre redes de acceso, redes de distribución, tanto para capa 2 y capa 3 y red de núcleo, así que esta parte lo vamos a dejar para otra reunión, ya que si no nos vamos a extender bastante. Entonces espero que eso todo lo relacionado a la VLANs, al truncamiento VLAN, a la configuración de VLANs, los tres métodos en el cual podemos configurar y segmentar, ¿no?, las VLANs, haya quedado entendido, ¿no?